Hola, bon dia a totes i bon dia a tots. Buenos días a todas, buenos días a todos. Estoy aquí para daros la bienvenida y deciros que me hace mucha ilusión este año que Veritas cumple 20 años, que estamos de celebración, compartir con todos vosotros. Dice, dice 20 años, una generación. Compartir con todos vosotros esta Semana del Impacto. Y quiero haceros una muy breve reflexión a raíz de unas palabras que escuché en boca de Leopoldo Abadía hace unos años, que me encantaron, me quedé marcado y las repito siempre que puedo, hasta el punto que ya casi me creo que son mías. Dijo, ¿verdad que nos preguntamos todos, y por eso estamos aquí, qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Verdad? Y por eso vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de comunidad, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de todas estas cosas que suponen el impacto. Como yo le digo a mi hijo, ¿qué es el impacto? Me dice, papá, ¿qué es el impacto? Yo le digo, a ver, a un niño de 10 años que le contesto, pues es dejar las cosas mejor que como estaban. Digo, definición sencillita para que un niño de 10 años diga sí, eso es impacto. Pues Leopoldo Abadía dijo, ¿verdad que nos preguntamos qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos? Dice, pues yo me hago otra pregunta. Dice, ¿qué hijos vamos a dejar a nuestro planeta? Y digo, guau, ahí le has dado. Me quedé fascinado con esta reflexión. Sí, es que es verdad. Y por eso estamos aquí. Y por eso tenemos el panel de expertos y de colaboradores y en la mesa de participantes que nos van a ayudar en eso tan importante que es la educación, la información, la divulgación. Porque ¿qué hijos vamos a dejar a nuestro planeta? Eso es lo más importante. Y, por tanto, no me quiero extender más y dejar que los expertos sean los que tomen la palabra. Sí, recordarnos a todos nosotros que efectivamente nosotros somos parte de la solución. Muchísimas gracias y que tengáis una feliz Semana del Impacto. Hola. Bueno, agradecemos a Silvio que se va a hacer el Camino de Santiago. ¿Vale? Bienvenidos a todos a la Semana del Impacto de Veritas y yo brevemente explicaros en qué contexto nos propusimos hacer esta semana y el porqué, ¿no? Está claro que hablando, que es lo que vamos a hacer ahora, dialogando, es cómo somos capaces entre todos, entre la comunidad de los que somos sensibles con el mañana, de hacer más visible todas estas problemáticas que son relevantes, ¿no? Y aumentar las conciencias forma parte del proceso de cambio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, hablando del medio ambiente, mañana hablando de la sociedad y el jueves más particularmente del impacto en la salud, que son como negocio nuestro un poco de los tres ejes que defendemos. Ahora voy a presentar a Eugeni, que va a ser el moderador de esta primera mesa de debate, en el que hacemos un ejercicio que es un poco al revés de las distopías, ¿no? Que ahora están de moda en el cine. Nosotros hemos hecho un escenario no utópico, espero, sino positivo, en el que en el 2030 la Tierra está restaurada. Y, por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros, todos, las organizaciones, las personas, para conseguir y lograr este objetivo? Eugeni Castejón va a ser moderador de la primera mesa y os presentará a los diferentes participantes. Eugeni es un emprendedor nato y convencido, digamos, de todos los temas de sostenibilidad, pero más que sostenibilidad se está dedicando a proyectos de restauración de los ecosistemas y en concreto una iniciativa que se llama Clean Rivers Hub, lo he dicho bien, ¿no? Que tiene este objetivo de limpiar los sistemas fluviales. Pues sin más, dejo paso. Tenemos 1 hora y media, a las 11:30 haremos un café y tendremos media hora y después, para quien quiera seguir, tenemos otra mesa redonda. Sofía, ¿lo tenemos que hacer con el micro o no hace falta? ¿Me oís bien todos? Ah, sí. Para la filmación, vale. Vale.
Bien, gracias por estar. Os tengo que decir que tengo un poco de nervios porque nunca he moderado una mesa. Siempre he estado al otro lado, que me preguntan y yo digo lo que sé y ya está. Entonces estoy tranquilo. Ahora tengo que estar pendiente del reloj, de los tiempos, de las... Bueno, no lo he hecho nunca, así que disculpad los nervios que puedan haber, ¿no? Bueno, os presento primero a Rosa García, con más de 15 años de experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de gestión, planes, estudios y campañas estratégicas en el ámbito del consumo responsable, la prevención de residuos y de la economía circular. Ha asesorado y acompañado a administraciones, empresas, organizaciones, universidades y otros centros formativos. Coordina el desarrollo de propuestas normativas y fiscales en el ámbito de la gestión preventiva de los residuos y del consumo responsable. Un montón de trabajo. Javi Creus. Javi Creus está considerado uno de los principales estrategas y líderes de opinión en el cambio de en el ámbito de la economía colaborativa, los modelos abiertos de negocio y la innovación ciudadana. MBA en ESADE, Business School, Stockholm School Economics, New York Stern School. Es fundador de Ideas for Change y creador del modelo del proyecto Pentagrowth, la metodología de las 5 palancas de crecimiento exponencial de las organizaciones. Javi nos inspiró mucho desde el inicio en el proyecto de Clean Rivers Hub para apoyarnos en lo que ya existe. Usar las capacidades existentes en todo el mundo de empresas que aparentemente no tienen conexión con la limpieza fluvial y estamos consiguiendo movilizar un montón de tecnologías y capacidades que antes no éramos capaces de imaginar. Y como él siempre imagina estos futuros, nos ayudó muchísimo. Verónica Kuchinov es fundadora y directora de Simbiosis. Es una empresa que se dedica a la simbiosis industrial, el residuo de una empresa, la materia prima de la de al lado, resumiéndolo fácil. Es una larga experiencia asesorando proyectos de economía circular, simbiosis industrial en municipios, empresas y gobiernos, ingeniera agrónoma de formación, compagina su actividad empresarial con la docencia y la participación activa en diversos foros, asociaciones y mesas de trabajo en economía circular, simbiosis industrial, en Cataluña, en España y en el ámbito europeo. También le he visto en diferentes viajes ahora a Latinoamérica, que no lo pone aquí, pero yo lo sé. Anteriormente, en 2004, Verónica fundó su primera empresa, que también fue cuando nos conocimos, Cicla. Sí, ya tenemos 20 años y con Silvio, claro, de batallas conjuntas. La empresa Cicla, especializada en productos reciclados, y el que más conoceréis es el separador de carril bici de las calles de Barcelona, el Zebra, y vendido además en un montón de países. Y ese estaba fabricado con el recubrimiento de los plásticos de los cables eléctricos. Se aprovechaba el cobre, pero se tiraban los plásticos, y ella diseñó cómo reaprovechar eso, que iba a un tratamiento finalista. Bueno, podríamos explicar un montón de anécdotas, pero ya irán saliendo también. Gabriel Blechman, muy bien, especializado en desarrollar estrategias de diseño para la circularidad que permiten mejorar el perfil ambiental de los productos y hacerlos compatibles con economías bajas en carbono. Cuenta con 13 años de experiencia aplicando análisis del ciclo de vida y ecodiseño como herramienta de innovación circular de productos, procesos y organizaciones. Ha desarrollado más de una centena de cursos de formación de ecodiseño, análisis del ciclo de vida, huellas ambientales de carbono, hídrica, etc. Ha sido profesor de diferentes carreras de grado, posgrado en la UPC, el ISABA y el IQS. Entonces, con este panel de lujo, tenemos la oportunidad de hacer lo que Sofía ha apuntado, ¿no? Es decir, vamos a hacer una cosa distinta. También es un experimento lo que estamos haciendo hoy. Estamos en 2030, hemos restaurado la Tierra. Entonces vamos a explicar qué hemos hecho durante esta década pasada. Es una cosa extraña, ¿no? Es decir, estamos en 2030 y vamos a soñar, vamos a pensar, vamos a soñar despiertos, vamos a pensar qué es lo que nos gusta, de nuestro trabajo, ahora lo comentábamos, ¿no? De que
ninguno de nosotros está el domingo pensando qué rollo, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar. No, es que nos encanta lo que hacemos, disfrutamos cada día. Entonces, es una cosa que nos mueve a la acción, a hacer que pasen cosas, a hacer que pasen cosas buenas en los ecosistemas y para eso estamos. Y bueno, cuando hablamos con Veritas de decir vamos a hacer estas sesiones, dijimos, sí, vamos a darle una vuelta a todo, vamos a experimentar, seguramente nos equivocaremos en algo, bueno, da igual, somos emprendedores y estamos habituados a prueba-error y a seguir andando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya con las preguntas, tendremos 4 o 5 preguntas, luego vosotros podréis preguntar habrá un espacio de tiempo para preguntarle a los diferentes panelistas que puedan extenderse sobre alguna cosa concreta. Pero la primera pregunta es, tendremos ahora unos 3 minutos más o menos de respuesta por cada intervención y iremos haciendo las preguntas. ¿Qué han hecho vuestras organizaciones acompañando a Veritas o no, aparte, en su contribución para restaurar la Tierra? Y entonces podemos empezar pues, con Gabriel, por ejemplo. Hola. Si me deja. Sí. Lo fuerte también es irse a dormir en el 2022 y despertarse en el 2030, ¿no? Claro, que es un poco la consigna. Con lo cual, si hay un delay entre lo que hicimos y lo que estamos haciendo, es por el mal sueño de la noche larga. A ver, yo me planteé, a partir de las reflexiones, esta idea que tenemos todos de como alguna premisa, ¿no? Cambia tu modelo de consumo, toma decisiones para consumir mejor y edúcate. Yo le sumaría después, si no, puedes hacer origami. Luego vamos a ver por qué puedes hacer origami. Lo que más me motivó como idea dentro de la posibilidad de actuar con la organización para un planeta restaurado, regenerado, tiene que ver con eliminar el mercado de carbono y erradicar el consumo de materiales. Evidentemente no va a ser, o no fue, tarea fácil, pero el objetivo fue pasar del storytelling, que es algo que todos tenemos en mente, ¿no? ¿Qué vamos a contar?, al story making, dejar de hacer para contar y empezar a contar lo que hicimos. A partir de ahí yo pensé, no va muy bien, ¿no? ¿Sí? Vale. A partir de ahí yo pensé, ¿qué puedo hacer yo como consumidor y qué puede hacer Veritas como empresa que satisface a los consumidores al entrar a la tienda para modificar esta premisa? Y dije, lo que más habla hoy el mercado internacional es de vivir experiencias o de transitar estas experiencias, y también es lo que vende quizás en las redes sociales, ¿no? Experiencias. Y dije, ¿cómo yo como consumidor puedo tener la experiencia de erradicar el consumo de recursos y de eliminar el sistema o los mercados de carbono? Entonces me imaginé la posibilidad de crear una plataforma digital en la cual yo pueda consumir, que pueda consumir entrando a la tienda, pero también pueda consumir desde mi casa con realidad virtual o realidad aumentada. Realidad virtual es imaginar visualmente lo que hay y visualizarlo de una manera distinta, y aumentada es crear cosas nuevas dentro de este espacio visual, de lo que va a ser quizás el día de mañana el metaverso. Entonces dije, yo entro a la tienda y conozco los productos que hay en la tienda por su etiqueta, y a partir de esa etiqueta puedo tener información. ¿Cómo logramos que esta información erradique quizás los mercados de carbono y el consumo de recursos? Por un lado dije, voy a recoger todas las buenas prácticas que permitan regenerar o restaurar los ecosistemas, que permitan absorber carbono, ser positivos en el consumo del agua o retener agua en los ecosistemas y aumentar la biodiversidad. A partir de esta acumulación de prácticas, nos planteamos la posibilidad de utilizar Big Data o la gestión de gran cantidad de datos para poder saber cuáles son las mejores prácticas para cada tipo de producto, para poder compartir
estas prácticas dentro de los agricultores y para poder contárselas a los consumidores. Creo que hay una necesidad bastante imperiosa de poder conocer lo que estoy comprando, no exclusivamente por el sello que tiene, sino por la buena práctica y la gestión que cada uno de los productores desarrolló para restaurar el planeta o para regenerar los ecosistemas, que es la situación en la que estamos, el 2030. Entonces, a partir de esta creación de base de datos de prácticas, lo que nos planteamos es con inteligencia artificial poder recomendarnos de manera quizás lateral o de manera en un mismo escalón en la cadena de suministro y a partir de ahí poder recomendar a nuestros usuarios y poder generar un sistema de compra que nos permita consumir en función del carbono captado, en función del agua ahorrada, en función de la biodiversidad mantenida o estimulada, enfatizada, y que nos permitiera de alguna manera saber qué hicieron, cómo lo hicieron y qué conseguimos. Y después, por otro lado, me imaginé, vale, ¿y qué pasa cuando veo la tienda? ¿Y qué le pasa a Veritas? ¿Y qué nos pasa a nosotros con el consumo de las maderas, de las sillas, de cada uno de los materiales que podemos tener frente a nosotros? Y quizás en la colaboración que tenemos con Veritas, una de las grandes necesidades es entender qué hacemos para poder gestionar los datos, para hacer la sostenibilidad fácil en el día a día, en lo on-time, en lo online, y en la decisión que tomo para el consumo. Y dije, ¿qué hacemos para cambiar esta concepción de tener que comprar o para tener que refaccionar o para tener que instalar una nueva tienda dentro de un modelo de tierra restaurada? Y entonces lo que hicimos para conseguirlo fue poder, justamente con la tecnología que nos permita visualizar el pasado, el presente y el posible futuro de cada uno de los materiales, decir, yo, como pensaba en Dani, que se dedica a la gestión de tiendas, yo, como responsable de tiendas, ¿cómo hago para no comprar más? Y me planteo, bueno, ¿es posible conseguir una base de datos que me diga piezas, partes, componentes, tornillos, mesas, telas, tejidos, etcétera, y que haga espejo a esta misma visión del consumidor, generar buenas prácticas, saber de dónde puedo conseguir un tornillo dentro de las 60 u 80 tiendas que tiene ahora Veritas con la fusión, y poder conocer qué cantidad de ciclos tuvo cada uno de estos materiales. Y a partir de conocer esa cantidad de ciclos, definir cuál es el mínimo básico que me planteo como organización que tiene que recircular cada una de las piezas, partes y componentes y dejar de extraer, producir y tirar, que es lo que decimos todos los que trabajamos en economía circular. Y entonces me planteé en esta gestión de bases de datos en inteligencia artificial y en plataformas digitales que nos lleven a la visualización de cada una de estas etapas y que nos permitan encontrar soluciones. ¿Qué hago con mis piezas? ¿Cómo las diseño? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su vida futura? O sea, ¿qué va a suceder una vez que ya sea que desalquilo la tienda, que me mudo o que necesito otra pieza, otra parte, otro componente en otra de las tiendas? Muy bien, Gabriel. Esto me sirve perfectamente lo que acabas de decir, porque es el mejor residuo es el que no existe, el que no generamos, para darle pie a Rosa. Que es, bueno, todos hemos tocado a lo largo de nuestra trayectoria el tema de residuos, también Verónica. Yo mismo también he fabricado compostadores para reciclar materia orgánica 15 años, mi anterior empresa, entonces dominamos todos un poco la gestión de los residuos y el residuo recurso, ¿no? La materia orgánica no es un residuo, es un recurso, es abono para las plantas, en este caso, pero también la circularidad de los materiales, ¿no? O la construcción o la deconstrucción de las viviendas, ya no podemos entender según qué ámbitos de construir, demoler, verter, sino reutilizar, ensamblar y desensamblar. Esto, y en la gestión de los residuos, en la minimización, en la prevención de los residuos. Rosa, cuéntanos qué ha hecho tu organización para restaurar la tierra y prevenir la generación de residuos. Gracias, Eugeni. Pues yo creo que cuando Eugeni nos planteaba la pregunta, yo pensé,
qué buena idea, porque justamente en el ámbito que nosotras tocamos desde Recero, lo que más cuesta seguramente es este ejercicio por parte de todos los sectores, ciudadanía, administraciones, pero especialmente también la empresa privada, de poder visualizar el futuro, porque siempre nos quedamos mucho con el hoy, con las dificultades, con los costes, con esa incerteza, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, desde muchos niveles también. Y por lo tanto me parece un ejercicio fantástico y os quería felicitar por hacernos, ¿no?, esta pregunta. ¿Qué ha pasado? Nosotros nos plantearíamos qué ha pasado, qué hemos hecho todas, ¿no?, para llegar a la sociedad residuo cero y la economía de la reutilización. ¿Qué podría ser? ¿Qué tiene que pasar para que los ciudadanos, las personas consumidoras, no los ciudadanos, las personas consumidoras, podamos consumir lo que queremos y o necesitamos sin generar residuos y sin poner en peligro nuestra propia salud, ¿no? Y desde Recero lo que intentamos y hemos trabajado estos 10 años, esta década, ha sido justamente para facilitar, ¿no?, espacios de debate y también para poner en práctica. Nos hemos arremangado, como decíamos antes, nos hemos arremangado y nos hemos puesto manos a la obra. Y han pasado 3 cosas en estos años. Por un lado, empezamos una década con seguramente la mayor sensibilización a nivel ciudadana y de las diferentes instituciones con la problemática de la generación de residuos, y especialmente con el plástico. Los primeros años, ¿no?, de los 20 estábamos todos obsesionados con el problema del plástico. Y por lo tanto, esto fue un factor que creemos que fue importante. Pero además nos pasó, no sé si recordáis, 2022, 2023, 2024, que las administraciones se pusieron a hacer nuevas normativas. Y trabajamos, y Son Veritas lo conocieron bien también, iban llegando diferentes inputs de cambio legislativo desde Europa, desde Bruselas, pero también nos llegaron desde el Ministerio de Madrid y nos llegó también desde los territorios, desde Baleares, desde Cataluña. Y por lo tanto hubo un nuevo planteamiento de cuáles tenían que ser las normas, ¿no?, las reglas de juego en todo el ámbito de la producción y también del consumo. Y la tercera cosa también que pensamos que fue un factor importante de cambio fue que las entidades, las empresas, cambiaron una mica, vieron la necesidad de este cambio de chip, ¿no?, de modificar su status quo para empezar a ponerse adelante, ¿no?, ser innovadoras y ponerse enfrente de nuevas iniciativas. Y eso pensamos que fue un acierto de Veritas, realmente de ponerse al capdavant, que decimos en catalán, y realmente incidir y empezar a desenvolupar nuevos sistemas. Y en la economía de la reutilización, que desde Recero hemos estado impulsando todos estos años, lo básico justamente es ver que los residuos, ¿no?, son finitos, los recursos son finitos, tienen un impacto, y que por muchos motivos económicos, políticos, sociales, había que hacer un giro de 180 grados en la manera como servimos nuestros productos. Y en ese sentido, lo que hemos visto en estos últimos años ha sido, ¿no?, como decía también compañero, cómo tanto en la compra online o en la compra in situ, en la tienda, hemos dejado de plantear los envases como producto y se convirtieron en un servicio. ¿Y esto cómo lo materializamos, ¿no?, a nivel de los establecimientos de Veritas? Vimos, por un lado, cómo desaparecían lo que eran los envases de usar y tirar. Y teníamos acceso, la mayoría parte de los productos de alimentación que se vendían y también de higiene se vendían a granel, y las personas consumidoras hemos podido traer nuestros envases, pero también hemos tenido ese cambio a los sistemas de reutilización. Y eso fue gracias, en parte, a los trabajos que hicimos desde Recero y otras organizaciones, que durante los primeros años hicimos varias experiencias piloto para implantar, no sé si recordaréis, 2020, el Rewind, para empezar a poder consumir vino en botellas reutilizables, pero también se estableció un protocolo para que las personas pudiésemos consumir con nuestros propios envases de forma segura. Y también hicimos un paso más allá de forma colaborativa con administraciones y con otras empresas para crear los primeros pool system de envases de Cataluña. Hicimos varios estudios para ver cómo tendrían que ser las plantas de limpieza e higienización en Cataluña, donde participaron tanto la administración como diferentes empresas, productoras y distribuidoras, y construimos entre todos un pool de envases para que no solo lo utilizara Veritas, para que lo pudieran utilizar diferentes cadenas de Cataluña, tanto distribuidoras como productoras.
Y eso consideramos que fue un paso bastante esencial realmente para poder avanzar. ¿Cuál es la experiencia de consumidor, ¿no? que tenemos ahora en el 2030? Pues que podemos ir a los establecimientos y consumir los productos que queremos o necesitamos sin llevarnos a casa el residuo innecesario, que son esos envases. Que además yo puedo devolver mis envases y rellenar mis envases, porque con todo el tema que decíamos, ¿no? la escasez también del tema del agua, sabéis que muchos productos, sobre todo limpieza, pues ¿no? en estos últimos años ha habido esta tendencia de que los productos sean concentrados y que yo añada el agua en casa, no tengo que comprar agua en los propios establecimientos, por lo tanto relleno determinados productos en mi propia casa. También los puedo rellenar en los establecimientos y también mis envases los puedo retornar para que se limpien, se higienicen y se vuelvan a distribuir entre las diferentes empresas, tanto si vengo a la tienda directamente, como también los puedo devolver pues, en las diferentes buzones que hay por las ciudades, por los municipios, en las máquinas de retorno de envases o en mi propia desallería, incluso hasta en las bibliotecas. Puedo devolver esos envases porque ahora son servicios y tenemos este sistema reutilizado. Y también, para acabar, y ya sé que los próximos días habrá específicamente sobre el tema de la salud, también decir que en el 2030 hemos conseguido que establecimientos como Veritas apliquen su programa de detoxificación de los productos, que no consumamos productos, tanto alimentarios, obviamente, que es ¿no? el emblema de Veritas, pero también de higiene y de salud, libres de tóxicos, de disruptores, de cancerígenos, y que no solo lo apliquen los productos, y como decía también el compañero, que también haya un plan de rehabilitación de las tiendas, de nueva construcción, de elaboración de materiales toxic free, totalmente libre de sustancias peligrosas, más allá de lo que la normativa nos decía a principios de la década del 2020. Fantástico. No sé vosotros, pero yo aquí he visto un océano de oportunidades para emprendedores, de rediseño, de fabricación, de construcción, de reutilización, y me ha recordado además todo esto que nos ha explicado Rosa, aquellas latas que teníamos de pequeños que llevaban cacao, llevaban otros productos y al final se ponían los hilos de la costura, se ponían y al final además eso es súper positivo para las marcas porque están haciendo un envase reutilizable y paseando la marca, el logo, su impacto visual publicitario en la casa del cliente un montón de años, porque yo aún tengo la lata esa de Colacao con los hilos de la costura y han pasado como 30 y pico, 40 años, ¿no? O sea que son cosas que hay que pensar, por eso hay un montón de oportunidades para nuevos emprendedores. Y los emprendedores como Verónica, que llevábamos también pues, predicando en el desierto hace 20 y pico de años y ahora ya en un terreno más abonado, Verónica nos explicará su especialidad de simbiosis industrial y de cómo acompaña y cómo puede acompañar a las empresas, los proveedores de Veritas también, para ahorrar recursos económicos, recursos materiales, recursos energéticos y, bueno, es la experta número 1 en nuestro país en simbiosis industrial y ella nos lo explicará muchísimo mejor. Bueno, yo voy a explicar lo que hice. Lo que hice. Porque ya sabes que esto es pasado. Bueno, nosotros básicamente lo que hicimos fue lo que hacemos siempre, que es intentar anclar las empresas en el territorio, que formen parte otra vez de ese ecosistema, que colaboren con otras empresas, con otras instituciones, para maximizar sus impactos, ¿vale? Y ese es nuestro trabajo y eso es lo que hicimos cuando empezamos con empresas a hacer esto, ¿no? Básicamente dices, ¿y esto cómo se hace? Básicamente de dos maneras. Nosotros no nos miramos tanto lo que hace dentro de la empresa, sino en el interno, con lo cual nosotros nos fijamos en el input y en el output. En el input es, ostras, ¿cómo y a quién compran, ¿no? O cómo se proveen de los recursos las empresas? Vamos a hacer que esas empresas compren a empresas que generen un impacto positivo en el territorio, que sean locales en la medida de lo posible, ¿no? En el caso de Veritas, como distribuidor de alimentos, se llama la agricultura regenerativa, ¿vale? Entonces, Veritas dijimos, ostras, voy a empezar a comprar a
productores locales que se estén convirtiendo a producción regenerativa. Y gracias a eso, pues empezaron a haber cada vez más prácticas agrícolas de este tipo, porque había un mercado que traccionaba y hacía que los empresarios y las empresarias agrícolas fueran poco a poco trasladando sus maneras de producir superlineales, que en la agricultura tienen muchísimos impactos, a una agricultura regenerativa, con impacto sistémico, ¿no? Esto no solo hace que tengas alimentos de mejor calidad, sino que, ostras, si tienes a tus vecinos que están haciendo prácticas regenerativas, el agua que tienes de mejor calidad te va a costar menos depurarlo, con lo cual te ahorras también dinero en el sistema. Naturalmente comes más sano, vas menos al médico, menos costes, ¿vale? Hay mucha más diversidad biológica, con lo cual hay más producción y más sano todo, ¿no? Con lo cual, esto es las cadenas de distribución, sobre todo alimentos, pues empezamos a trabajar con ellos para que tuvieran conciencia de que son tractores del mercado hacia prácticas regenerativas. Con lo cual, por un lado, los inputs y por otro lado, los outputs. Es decir, es verdad que gracias a todas las técnicas, ¿no?, que desarrollaron los de entidades como las de Rosa Recero, la minimización de residuos se hizo porque por diseño se eliminó gran parte de los residuos, pero aún así siempre hay algo. Entonces, lo que hay que hacer es que ese algo retorne al sistema. Con lo cual, en la parte del output, ostras, lo que hay que hacer es colaborar con quien sabe cómo trasladar esa materia prima otra vez al mercado para decir cómo tengo que hacerlo, cómo quieres que se pare, ¿no? ¿Qué tipos de materiales son los que mejor te van para poderlo recuperar? Porque diseñaré o compraré a mis proveedores aquellos materiales que pueda volver a recuperar, ¿no? Y no solo en temas de embalajes, que son más plásticos y tal, sino luego está todo el tema de alimento, ¿vale? Entonces, al final, lo que hicimos es hacer que las cadenas de distribución, los residuos alimentarios, no fueran residuo alimentario, sino que yo los selecciono y los cuido para que sean materia prima para empresas de biotecnología, que sean capaces de aprovechar esa materia para extraerle todo su valor, ¿vale? Si yo ya no los considero un residuo, sino son materias para las empresas de biotecnología, es que ya no tengo residuo, ¿vale? Entonces yo sé que determinados alimentos tipo carnes y tal son excelentes para extraer proteínas, los fermentados para extraer también proteínas, la levadura, bueno, ya sé lo que sirve para lo que, ¿no? Y básicamente es esto lo que, ¿no? Y eso es lo que hace que las empresas se arrailen al territorio y formen parte de ese ecosistema. Genial, Verónica. Un apunte en cuanto a la agricultura regenerativa, para los que no habéis visto Kiss the Ground en Netflix, apuntar, porque Ves a la Tierra en Netflix lo tenéis. Obligatorio, sí, sí. Le obligamos a Silvio a ver el documental y Silvio ha hecho lo mismo en toda la organización y por eso Veritas pone rumbo hacia la agricultura regenerativa a más de la orgánica. Es una pasada, el documental tardaron 7 años en hacerlo y se ve como es un granito de arena después de otro granito de arena, como un agricultor convence al agricultor de al lado, como este hace lo mismo con el de al lado. Y comparten las dificultades, porque los primeros años hay una bajada de rendimiento de la producción y luego la curva despega, pero hay que estar preparado y hay que tener el músculo también financiero y organizativo para aguantar esta bajada inicial de producción al no usar fertilizantes de síntesis, al no labrar. La clave de la agricultura regenerativa, el resumen principal es que no hay que labrar la tierra, que eso rompe esquemas a mucha gente, pero esta es la clave, ¿no? Y en ahora Javi nos puede explicar también cómo su organización Ideas for Change y con estas palancas de crecimiento ha podido ayudar durante esta década a Veritas y a las organizaciones que están alrededor de Veritas a poder restaurar la tierra con las 5 palancas que él nos explicará. Gracias, Eugeni. Bueno, nosotros lo que hicimos, y estamos en el 2030, es pensar desde el 2030 y sobre todo basarnos en el propósito. Nos dimos cuenta de que si queríamos de verdad alimentación ecológica para todos los días,
Estaba bien ir abriendo tiendas, pero no era suficiente. Porque de lo que se trata era de crear un nuevo estándar. Hubo un momento en que dejamos de decir tele y tele en color y dijimos tele y tele en blanco y negro. Y esto es el objetivo que nos proponíamos para el 2030, ¿no? Generar un nuevo estándar. Y nosotros lo que intentamos es generar futuros que molan. ¿Por qué? Porque, ostras, en casi todo estamos viendo que se puede hacer más con menos y mejor. Mejor para las personas y mejor para el planeta. Y cuando tienes perspectiva temporal puedes hacer esto, ¿no? Y lo hicimos desde una triple perspectiva. La primera es desde el futuro. Nos situamos en el año 2030 y nos dimos cuenta de que en el año 2030 otras tecnologías que hoy son emergentes eran ya estándares, es decir, que el coste de la Internet de las cosas, de las etiquetas inteligentes, era banal y eran céntimos que podías poner en cualquier cosa. Y nos dimos cuenta que los drones en la agricultura y los sensores de humedad y la trazabilidad de los materiales y la logística sostenible y todo este tipo de cosas ya eran parte del paisaje. Segundo punto de vista que tomamos es pensar en todo el sistema, y pensar en todo el sistema cuando quieres alimentación ecológica. Yo creo que hay dos partes aquí, una es la dieta y otra es la ecología, es decir, bien para las personas pero bien para el planeta. Nos dimos cuenta que el sistema relevante desde luego era la empresa, pero eran también los proveedores, eran también los clientes, era también el sistema logístico, era el sistema de agua, el sistema energético, el sistema que ayuda al agro a producir este tipo de alimentos que queremos. Y lo que hicimos es trabajar con todos, ¿no? Y lo tercero que hicimos diferente es pensar que en este futuro A3 la cosa no iba de público-privado, sino que era un juego A3, público, privado y ciudadanos. Porque lo que nos dimos cuenta es que los ciudadanos somos un actor en la sociedad, un actor capaz de crear la Wikipedia, que es el estándar de conocimiento, capaz de crear YouTube, si se te estropea algo, es el manual de instrucciones del mundo, si se te estropea algo ya no buscas en el libro de instrucciones, buscas en YouTube, capaces de financiar nuestros propios proyectos. El primer smartwatch no es un invento de Apple, está financiado por los ciudadanos en Kickstarter, o capaces de ser copropietarios de nuestra propia realidad. Más allá del movimiento cooperativo, en Francia la línea de tren Lyon-Burdeos ni el Estado la puede operar, ninguna empresa la quiere operar y una cooperativa de ciudadanos la va a operar. Y con todo este punto de vista, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es reunir a todo el sistema, a todos estos agentes que os he dicho, ponerlos en esta máquina de pensar desde el futuro. El futuro tiene una serie de propiedades. El futuro hace que lo que hoy parece un problema se quede una anécdota. El futuro es convergente, lo que está separado cuando hablas de la economía de los datos o cuando empiezas a ligar circularmente, te das cuenta que donde había una frontera entre la producción y el consumo, resulta que no, resulta que es convergente. El futuro tiene una propiedad energizante y creamos una energía especial en todo el dinamismo, ¿no? Una vez creado el sistema y planteado este marco estratégico de pensar desde el futuro, empezamos a ver qué piezas del puzzle del futuro tenía cada uno. Y nos dimos cuenta que en el ecosistema que había creado Veritas durante 5 años había cantidad de conocimiento, había cantidad de herramientas, había cantidad de activos que estaban aprovechados a la mitad. Yo es que tengo este contrato de satélite, pero solo lo utilizo la mitad del tiempo. Y nos dimos cuenta de que frente a la escasez a la que nos enfrentamos ahora, escasez energética, escasez alimentaria, escasez, nos dimos cuenta de que había una abundancia brutal cuando mirábamos el sistema en su conjunto. Lo siguiente que hicimos después de ver la abundancia interna es ver la abundancia externa y decir, oye, podemos llegar a escalar esto, a ser de verdad para todos, todos los días, si nos apoyamos en una nueva tecnología, si nos apoyamos, como nos proponía Gabriel, en que los móviles, el iPhone 14 ya tiene el LIDAR dentro, tienen espectrómetros de muy bajo coste dentro de los móviles, en que los usuarios podrían hacer determinadas cosas, o en el coste de determinados materiales que va para abajo, o en una movilidad ya sostenible. Nos dimos cuenta de que quedaban activos libres y que de repente, de la misma manera que cuando teníamos teléfonos fijos reservábamos habitaciones por semanas, cuando tuvimos móviles reservábamos habitaciones, apartamentos por días, con el cerrojo conectado alquilaremos habitaciones por horas y que podíamos aprovechar cosas que de repente estaban disponibles. Nos dimos cuenta de que los ciudadanos no eran solo consumidores, sino que los ciudadanos podían producir, podían intercambiar, podían inventar, podían ingeniar soluciones que a nosotros no se nos ocurrían.
Nos dimos cuenta también de que en este nuevo escenario los grupos empresariales no estaban organizados en cadenas de valor, sino en sistemas de valor, y que igual nuestra función era dotar a los agricultores y a nuestros productores de las herramientas para que a ellos les fuera mejor, porque si a ellos les iba mejor, tal como nos contaban, a nosotros nos irá mejor porque nuestros costes sean menores. Nos dimos cuenta de que no era solo la empresa la que estaba cambiando, sino que había comunidades de vida sana, de slow travel, que estaban encantados de hacernos de viento de cola para nuestro movimiento. Y combinando donde queríamos llegar con lo que ya teníamos, con lo que venía, ideamos nuevos modelos de negocio que nos permitían desbordar valor, hacer más con menos, mucho mejor. Y empezamos a validarlos. La mitad no duraron un set. Otro 20%, pero es lo mejor. Cuando inventas algo, si lo validas rápido, la pasta que te ahorras cavando un agujero que no va a ningún sitio es la mejor inversión del mundo. La otra mitad ni fu ni fa, pero descubrimos 2 o 3 cosas que sí que nos interesaron mucho. Y una de ellas es pensar diferente y en vez de, o además de, competir en la cuota de distribución en España, empezamos a pensar cómo podríamos hacer una especie de Veritas Insight. Cómo podíamos hacer que todos los agricultores de España o de Europa, que todos los distribuidores de España o Europa, o en el modelo que nos presentaba ella, que todos los envases que se utilizaran, diciéndolo o sin decirlo, eran Veritas Insight, porque incorporaban, anticipaban la tecnología disponible e incorporaban todo el aprendizaje estos 20 años. La conclusión es que ya no hacía falta elegir Veritas para elegir el mundo en el que quieres vivir, sino que Veritas te lo encontrabas incorporado en el estilo de vida que tú querías tener. Gracias, Javi. Como veis, por eso nos inspiró tanto en Clean Rivers Hub, en el modelo de canalización de la abundancia de capacidades. Son unas palabrotas así complejas, pero es la canalización de la abundancia de capacidades que hemos creado, que es lo que ha motivado precisamente que Naciones Unidas nos haya comunicado por escrito que nombran actor oficial de la década de restauración a Clean Rivers Hub, precisamente por esto que nos inspiró de también imaginar lo que hacía, o sea, vimos qué hizo la SEAT, por ejemplo, con los respiradores del COVID, con un motor de un limpiaparabrisas, hicieron unos respiradores para el COVID. ¿Qué tiene que ver un fabricante de coches con los hospitales y tal? Aparentemente nada. Pero ¿qué vimos ahí? Estas capacidades en mayúsculas: ingeniería, prototipaje, cadenas de suministro, línea de producción. Luego todo esto también vimos que hacía Google con el 25% del tiempo de sus trabajadores, destinado para otro tipo de proyectos que ayuden a la comunidad, a la sociedad, al medio ambiente. Juntamos todo esto y creamos este sistema, este modelo donde incluso aquí en este espacio, con algunas multinacionales que vinieron en un encuentro que tuvimos de co-creación de todo esto, decían, a ver, nosotros tenemos 20 fábricas en 20 ríos, tenemos en nuestras fábricas especialistas en automatización, en robótica, en eficiencia energética, los podemos poner a disposición de las soluciones que limpian los ríos, nuestros ríos, los que pasan por donde tenemos nosotros instaladas nuestras fábricas, ¿no? Y otra multinacional, oye, pues yo tengo un montón de material eléctrico en este caso para poner a la disposición de esta gente. Hay empresas que tienen, como decía, un satélite contratado, pero no lo usan las 24 horas. O tienen unos almacenes que no usan las 24 horas, o unos vehículos, o unas cintas de transporte, o lo que sea, ¿no? Son estas capacidades que al servicio de la sociedad podemos tener cambios realmente exponenciales. Pensando en esta clave sistémica, ¿no?, que Javi dice, Gabriel, ¿qué alianzas se han producido? ¿Qué colaboraciones entre empresas de conocimiento, de ciencia, de ciudadanía se han producido en tu ámbito? Ahora os pido, por favor, que ocupemos la mitad del tiempo, porque en un par de minutos cada uno, por favor, respondemos esto. Vale. Yo lo que pensaba es que para lograr este cambio, mi premisa, o la premisa que propusimos en la organización, es que nuestro modelo de negocio es tan fuerte como el eslabón más débil de nuestra cadena de valor. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo vendo vino ecológico y en el Penedès no hay agua, no vendo. ¿Cuál es el punto más débil de la cadena de valor y cómo lo entendemos desde estas alianzas? Lo voy a súper simplificar. Si entendemos los pasos y mapeamos el ciclo de vida del producto
y medimos no solo el valor que genera nuestro modelo de negocio como valor económico, sino dónde he capturado carbono, dónde he reducido carbono, dónde he ahorrado agua, dónde he rellenado los ecosistemas o los recursos hídricos y cómo he hecho para mejorar la biodiversidad en el planeta, voy a eliminar la venta de bonos de carbono y voy a vender carbono, que era un poco la idea de eliminar el mercado de carbono y por lo cual nos proponemos esta meta que logramos en el 2030. Y lo mismo lo podríamos pensar desde la tecnología. Yo creo que a nivel tecnológico, como decía Javier, el conocimiento para generar el cambio ya estaba en el 2022. Y la clave académica era poder ponerla a disposición de los consumidores finales, de la administración pública, hacerla clara, concreta y con una taxonomía compartida que sea entendible por todos, y desde las organizaciones como Veritas, de retail, pero también de producción, porque hay una parte de producto dentro de Veritas, la clave está en poder ser transparentes y poder generar espejo que aumente, ¿no?, toda esta situación que hemos ido consiguiendo a lo largo de la cadena de suministro. Y lo mismo para el desarrollo tecnológico de materiales, piezas, partes y componentes, que en esto seguro vamos a estar de acuerdo. Muy bien, Gabriel. Rosa, en clave sistémica, ¿qué alianzas se han producido? ¿Tecnología, conocimientos en el ámbito de la prevención? La alianza principal ha sido justamente ese desarrollo de este nuevo modelo de economía de la reutilización, con la implicación del sector público y privado y con la demanda de la ciudadanía. Hemos desarrollado con diferentes pruebas piloto e incluso diferentes modelos de negocio que se establecieron a principio de la década entre diferentes ciudades, Barcelona una de ellas, pero también Berlín, también Múnich, también Bruselas, París, para desarrollar estos pool systems de envases como servicio. Y aquí también ha sido fundamental el papel de la propia administración, en cuanto sin un marco normativo que estableciera las reglas de juego para realmente apostar por la reutilización y dejar al lado, ¿no?, la economía lineal del usar y tirar. Y ha sido esencial todo el tema económico, porque recordáis que venimos de una crisis económica importante, donde tuvimos que empezar a penalizar la cultura del usar y tirar, porque era un sinsentido ecológico, económico y social. Y en ese sentido fue importante que por fin tuviésemos ese marco normativo, ¿no?, a niveles de diferentes territorios, con consenso político, que en el ámbito de los residuos sabéis que no siempre es fácil tener consenso político, pero fue esencial también el papel de las empresas como pioneras de estos modelos, las empresas que empezaron a pensar que no tenían que pensar en una cuota de mercado, sino en un sistema global, y que por lo tanto si yo consigo ventajas en el uso de los recursos y económicas, eso es un bien, ¿no?, para todos. Y lo hicimos empezando con los territorios, pero ampliando, consiguiendo esa escalabilidad a nivel de todo el ámbito europeo. Y sin esos tres actores, consumidores, policy makers y las propias actividades económicas, hubiese sido imposible llegar al 2030 con la situación que tenemos hoy. Muy bien. Verónica, ¿qué pasó con la simbiosis en clave sistémica, esta unión de todos estos factores? Pues que fue clave. La economía circular per se solo tiene éxito con la colaboración. Porque el gran reto que tiene la economía circular es volver a juntar, ¿vale?, la cantidad de materiales que hemos dispersado durante la economía, ¿vale? No es que no valgan, sino es que están súper dispersados. Entonces ese es el reto, de concentrarlos para poderlos volver a recuperar. En una mina, el hierro está concentrado en un sitio, pero lo utilizamos después en cientos de productos que se van a miles de sitios, ¿vale? Volver a recuperarlo es el gran reto. A eso necesita colaboración. Entonces, ¿qué tipos de colaboración? Todas. Pero es que colaboraciones entre sectores que no estamos acostumbrados. Y ahí está la gracia y la desgracia, ¿no?, que tenemos que empezar a aprender a pensar en sistema.
¿no? Que dices, ostras, no soy del sector del metal y me tengo que aliar con mis competencias en el sector del metal. Es que a lo mejor me tendré que ir con el sector de la salud o con la de la verificación del café, yo qué sé, porque son los que me van a encontrar la solución para poder hacerlo, ¿no? El gran reto, el primero es logístico y el otro es de colaboración en cadena, ¿vale? De valor o de en buscar quién tiene más el problema como tú y juntarte para buscar soluciones, para volver. Dice, tú tienes, por ejemplo, hay plásticos, ¿vale? Técnicos que valen una fortuna, incluso residuos, pero normalmente son restos de colada, pequeñas cantidades que están dispersos en muchas empresas, ¿no? Solo que se pongan en colaboración esas empresas que saben quién son, se conocen, se ponen juntos y dicen, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos tienes tú? 20 kilos, yo 5, yo 4, yo no sé qué, no sé cuánto. Se juntan todos, ¿vale? Y tienen 1000. 20 kilos no va a ningún gestor, porque no le saldrá nada de rentable recuperarlo por separado. Pero 1000 kilos, ya se entera la cosa. Ese es el gran reto. Muy bien. Y eso me lleva también a un pensamiento que es la colaboración entre competidores. Javi, en este ámbito, también, ¿cómo cambió la percepción de la gente de un competidor que se vuelve un aliado para un bien común? Y cómo se empoderó la ciudadanía organizada que está en las empresas, que está en la calle, que consume, que decide, que vota. ¿Qué pasó durante esta década con la ciudadanía? Y uno de los proyectos que hicimos que más me gusta es este plan de recuperar la España vaciada. Y nos dimos cuenta que con el conocimiento que tenían nuestros productores de cómo buscar modos de producción y de vida sostenibles en el mundo rural, con las ayudas que las administraciones podían proveer y con la inteligencia de ciudadanos capaces de aprender en la Escuela Veritas de Agricultura Ecológica, pero también en todo este sistema de intercambio de información, fuimos capaces de crear un kit de habitar el mundo rural, ¿no? Y este kit te permitía, ostras, superar la inversión de los 3 primeros años de cultivar regenerativamente, pero nos permitía conducir los residuos de todo el sistema para abonar tus tierras y hacer compost y crear fertilidad. Los productores te dan semillas de alta calidad que ya estaban homologadas y proveíamos de servicios como logística, comunicaciones, garantía de compra bajo unos estándares tal y cual. Y fue un exitazo y lo que conseguimos es una mancha de aceite permanente donde gente que quería cambiar de estilo de vida y que se veía capaz, no de trabajar de agricultor, porque ya la cosa era mucho más tecnológica y mucho más urbana de lo que hubiéramos pensado, lo que conseguimos es ir regenerando el desierto y poco a poco ir recuperando lluvias y recuperando el paisaje. Vamos a profundizar un poco sobre estas cooperaciones y en un ámbito donde históricamente hemos sido críticos, que es la colaboración público-privada. A veces vemos que los emprendedores siempre hemos visto que vamos por delante de la legislación, vamos por delante de los marcos normativos. Recuerdo que cuando organizamos una asociación de coemprendedores en 2010 hablábamos de economía circular y nos miraban como extraterrestres cuando se empezaba a hablar de lo que llamaban economía verde, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pero si es que esto no va de verde ni de azul, esto va de circularidad, de minimizar, de reutilizar, de aprovechar los recursos, de las capacidades, ¿no? Entonces, os pregunto, Gabriel, ¿cómo cambió la colaboración público-privada? ¿Qué nuevas maneras de pensar del sector público y qué nuevas maneras de pensar y de relacionarse del sector privado han propiciado que hemos restaurado la tierra? Yo, lo primero que pensaba de qué tenía que cambiar en el 2022 es una reflexión que probablemente compartamos, que cuando voy y compro un combustible fósil o un producto que contamina es barato. Y en cambio, cuando voy y compro un producto que respeta el medio ambiente, que es ecológico, regenerativo, neutro en carbono o cualquiera de las apreciaciones favorables al entorno le haga, es caro. Entonces, lo que me planteo que tiene que cambiar es la concepción de a qué estamos premiando. Y la colaboración público-privada es cómo el consumidor, que lo decía al inicio, cómo el consumidor cambia
su forma de consumir, cómo la administración premia esta forma de consumir y castiga otra forma de consumir que en el 2022, por suerte, ya quedó en el olvido y en el 2030 hemos conseguido erradicarla. ¿Y qué hace la legislación para ese premio? ¿Cómo conseguimos ese premio? Me parece que fue el desafío que nos planteamos en el 2022 y que hoy este tipo de productos es premiado y además ha conseguido un retorno de la inversión, que eso también todos los que más o menos estamos en el sector entendemos que la regeneración o la restauración de los ecosistemas o del planeta es cara hoy, pero tiene un retorno de la inversión que evidentemente es positivo para la naturaleza, los ecosistemas y los que vivimos dentro de los ecosistemas, pero también para la economía y para la recuperación de valor. La mayoría de las historias de mayor plazo hablan de un retorno de la inversión de la economía regenerativa o de la agricultura regenerativa. Y eso es lo que tiene que premiar en el 2030, bueno, me fui y volví, la actividad o esta vinculación público-privada. Genial, Gabriel. Rosa, explícanos qué pasó con la política y los residuos durante este tiempo. Pasó una cosa que la sociedad venía demandando desde hacía mucho tiempo, y es que los políticos fueran valientes. Que los responsables de las políticas rompieran con el discurso que llevábamos arrastrando también de mucho tiempo de la santa unidad del mercado. No sé si recordaréis, ¿no?, que no se podía hacer nada en contra de la santa unidad del mercado y que por fin, ¿no?, y como decía Gabriel, pusieron por delante la necesidad de hacer cambios, ¿no?, disruptivos realmente para poder favorecer que lo que se hace mal tenga un coste, que sea mucho más caro que hacer las cosas bien. Y en ese sentido se avanzó mucho en poder regular la producción, en poder poner sobre la mesa los costes reales, ¿no?, que durante mucho tiempo en el ámbito de los residuos habíamos sufrido como externalidades. El poner, os pongo un ejemplo, no sé si recordaréis porque hace mucho tiempo, pero se empezaron, a principios del siglo, empezaron las cápsulas de café, aquellas que seguro que ya no recordáis, las cápsulas de café. Se pusieron en el mercado por parte de aquella empresa, de Nespresso, si recordaréis, sin tener que asumir 0% de los costes que implicaban la gestión de esa capsulita. Y eso sucedió a principios de siglo. Hoy es impensable que en el mercado podamos encontrar ningún producto que no se pueda reutilizar, reparar ni reciclar, pero eso pasaba al principio de los años 20. Y hubo ese cambio, que es la responsabilidad ampliada del productor, que se asegurase que todo en el mercado tenía que seguir estas reglas y que se asegurase también un elemento importante, si me permites, Eugeni, que es el recurso más importante, que son las personas. Porque ¿no?, a menudo, ¿no?, cuando nos olvidamos de que el recurso más importante que tenemos justamente es el tema de las personas. Y se empezaron a plantear la gestión de los residuos, los nuevos modelos de negocio, poniendo a la persona en el centro y no a los intereses económicos, ¿no? Eso para mí fue el gran cambio definitivo. Genial. Verónica, explícale a la gente lo que me contaste a mí ya hace un tiempo sobre una inversión en Inglaterra para fomentar la simbiosis y por cada euro o libra invertido el retorno a la sociedad, a la industria, los ahorros, la economía generada se multiplicaba exponencialmente. Eso a mí me dejó con la boca abierta hace ya años y creo que es una cosa que la gente debe saber, de que las colaboraciones en este sentido y la simbiosis hacen ganar dinero a todo el mundo haciendo el bien. Sí, ahora voy. La simbiosis industrial, ¿vale?, es la colaboración, es lo que no es de nadie, pero es de todos, ¿vale? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién hace esas inversiones que son de varios, pero no es de uno solo? Me tengo que poner de acuerdo con otras empresas, que a veces es mi competencia. ¿Quién hace el trabajo previo de prepararlo, el negocio? ¿Quién hace las inversiones y pide los permisos? ¿Vale? Este tipo de cosas al principio de los años 20 era muy limitante, ¿no? Se vio que los primeros proyectos de simbiosis industrial que empezaron por aquel entonces posibilitaban estas cosas porque ponían un facilitador, ¿no?, un servicio, ¿vale?, que en este caso era público, al servicio de las empresas para que iniciaran estos proyectos. Una vez que estaban iniciados y tenían ya un valor, una propuesta de valor firme, entonces esto ya era
parte de ya se convertía en un proyecto de negocio, ¿vale? Por parte de las empresas. Este tipo de servicios, ¿vale? Que son públicos, son rentables. No es un coste para la administración, es rentable. Entonces, el caso que ponía Eugeni es uno de los casos que más estudiados a nivel económico es el caso del Programa Nacional Británico de Simbiosis Industrial, el NISP en sus siglas en inglés, que calcularon que por cada euro o cada libra que el gobierno británico ponía en ese programa, al final revertía en 9 libras para el gobierno por empleo que no se ha destruido, al contrario, se ha creado, por emisiones de CO2 que nos han tenido que pagar, por gastos de gestión de residuos que no han sido residuos, por desarrollo de nuevas empresas que se han creado y han creado valor económico. Por todo eso, ¿vale? Tenían esta reversión de 9-1. ¿Esto qué quiere decir? Que las colaboraciones público y privadas son esenciales, sobre todo en los arranques. En el principio de los años 20 era indispensable este tipo y cada uno, tanto el público como el privado, y aquí caía más sobre el tema público, porque el que tenía que arrancar estos proyectos, tenía que tener esta visión de futuro, ¿vale? Que no es una cosa de un proyecto de un año o dos, que siempre estábamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Proyecto piloto y cuando acaba, ¿no? Sino es una inversión a largo plazo. Entonces, aquí la colaboración público-privada venía de la mano de... El público ponía unos servicios, ¿vale?, a las empresas para ayudarles a poner en marcha estos proyectos que no eran de nadie, pero eran de todos y tenían este impacto sistémico que interesaba a la administración pública como gestora del bien común, ¿vale? Y esto es básicamente las colaboraciones que hacían falta. Brutal, 1-9 y con dinero público. Javi, ¿cómo se produjo esto? Yo creo que los que queríamos el cambio cambiamos un poco de estrategia, ¿no? Y en vez de pedir a la administración que dijera que sí, la pusimos en una situación en no podía decir que no. Y todo lo que pudimos hacer sin pedir ni perdón ni permiso, lo fuimos haciendo y lo fuimos documentando. Y por otro lado, un poco en la línea que decía Verónica, no le pedíamos un sí a todo, decíamos, oye, créame una zona franca, dame un comodín, déjame estos activos que tienes infrautilizados para hacer un experimento. Y creo que lo que sí conseguimos, y me parece que estamos a punto de verlo, es que, ostras, en la situación de límites en las que estamos ahora, la certeza absoluta ya no existe. Y en ese sentido me parece que la propia administración devino mucho más confortable en creando excepciones, creando zonas francas, experimentando y equivocándose. Y esto es lo que nos ayuda a avanzar más rápido. Eso es Lean Startup en toda regla, ¿eh? Es prueba, error, y ir haciendo capas como una cebolla, ¿eh? Esto es ir porque es que no tenemos ni idea. No, claro, estamos construyendo. Entonces, si no tenemos ni idea, hay que experimentar. Entonces lo que hay que dejar es experimentar. Porque es que, y quien diga que sabe hacerlo y que te diga un plan de ruta y tal, miente como un bellaco, es que lo sepáis. Bueno, todo esto no son flores y violas. Aquí hay dificultades por el camino. Gabriel, ¿cuáles fueron las dificultades? Y al menos podemos hacer o de la década o de los primeros años y la segunda mitad de los años, y cómo las solucionasteis, cómo estas dificultades se pudieron sortear. Yo llamo a una reflexión corta, a ver si puedo hacer catarsis, básicamente. ¿Quién de vosotros provee servicios para la sostenibilidad o trabaja en servicios para la sostenibilidad, circularidad? Vale. Casi la mitad. En el 2022, el fin de semana de la Merced, estuve en una fiesta que su motivo era Estudio 54. Y llevaba puesto lentejuelas, arriba, abajo no. La pregunta más frecuente que me hacen cuando explico en qué trabajo es, qué sostenible, ¿no? Esta lentejuela que llevas de plástico. Claro. Evidentemente no es sostenible la lentejuela que llevo de plástico. Y en ese momento creo que es lo que destaco de la dificultad que había para premiar al consumo sostenible y castigar
al consumo no sostenible. ¿Y cómo ejercer el cambio? Porque de alguna manera los que estamos aquí, o la mitad, o los que están en la mesa, tenemos que ser responsables de pensar el cambio, de llevarlo a cabo, de implementarlo, de venderlo, de generar el mercado para que se consuma y satisfacer además las necesidades del otro cuando nos pone en tela de juicio, y nunca mejor dicho en tela de juicio. Esa dificultad inicial creo que la rompimos incentivando y no penalizando el consumo. Incentivando esta experiencia que habíamos ideado en un principio para que el consumidor cuando llega sienta de manera visual qué hizo cada uno de nuestros productores y qué hizo Veritas para poder restaurar y regenerar. Y en última instancia, y vinculándolo con la posibilidad de hacer, una de las cosas que aún no podemos hacer es el tacto de manera fina y el olfato. Uno no puede sentir la experiencia del olfato. Algún día se podrá sintetizar una molécula que nos permita entender el olfato como existe realmente. Y hace poco vi que a través del origami, que es juntar 2 dimensiones y hacer que sean 3, de manera tecnológica se puede empezar a sentir el tacto. Y creo que lo que nos permitió cambiar esa experiencia de los inicios del 2020 al 2030 con un planeta restaurado y regenerado es, además de verlo, sentirlo. Sentir qué práctica hizo el productor, cómo es la sensación de un tomate orgánico, cómo puedo percibir el suelo de una agricultura regenerativa, qué significa captar más agua o tener más biodiversidad en los ecosistemas. Y eso me parece que nos permitió llegar hasta donde estamos hoy. Muy bien. Rosa, dificultades 30.000. Cuéntanos. Yo no sé por qué, pero curiosamente, Garben, también recuerdo muy como si lo hubiese vivido ahora la Merced del 2022. Y también recuerdo que se me pusieron los pelos de punta cuando vi que el Ayuntamiento de Barcelona repartía agua en brick, en envase de brick, con el logo de la Merced, estupendo y buenísimo, el cartel aquel del 22. Pero son cosas que recuerdo con impacto negativo en este caso. Dificultades en el ámbito de cambiar, ¿no? Queríamos cambiar el modelo de producción y de consumo. Ahí nada. Queríamos cambiar, ¿no?, el motor de la humanidad, ¿no?, y del sistema capitalista. Ahí nada. Dificultades yo recuerdo 2. Una básicamente es cómo trabajábamos en parcelas, cómo nuestro proyecto, nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestro final de año, ¿no?, de cuentas. Y desde el punto de vista político también, cómo el chip de los 4 años de legislatura, vamos a hacer 4 añitos y tal, el no ver más allá, aquella capacidad que decíamos al inicio de no poder visualizar el futuro. Para mí uno de los grandes que tuvimos que trabajar, ¿no?, consensuadamente a base de pequeñas demostraciones, básicamente, de ver que había otras maneras de producir, de compartir, de distribuir. ¿Vale? Y otro hándicap importante yo creo que fue y muy profundo, y para mí quizás es el kit de la cuestión, que es cómo durante décadas, desde el siglo pasado, nuestro modelo de sociedad y de felicidad estaba vinculado al consumo. Y cuando tú quieres romper que tu identificación como persona va vinculada a qué consumes cada día más, a qué modelos, a qué smartphones, a lo que sea, es muy difícil cambiar este chip, ¿no? Y eso solo pasa, desde nuestro punto de vista, por empoderar a la ciudadanía, ¿no?, y poderle hacer entender que él tiene la capacidad de exigir otro modelo de producción, que tiene la capacidad de exigir no solo a nuestros políticos, sino a nuestras empresas, qué es lo que yo quiero, ¿no?, cómo yo quiero mis necesidades realmente que se vean, ¿no?, abastecidas sin generar residuos y sin poner en peligro nuestra salud. Verónica, estas dificultades de las empresas en cuanto a la simbiosis, ¿qué dificultades te transmitían y cómo las pudisteis solventar? Pues yo creo que, tanto como ha dicho Rosa como con Gabriel, en el fondo todo han sido barreras culturales, ¿vale? Y con las empresas industriales y con los cambios de negocio, más todavía. Son que no entendían
la nueva propuesta que estábamos haciendo de colaborar, de cómo hacer el negocio, que por qué tenían que estar haciendo, ¿no? Y cómo que va a intervenir la administración pública en mi negocio, ¿no? Pero cómo que tengo que cederle parte de no sé qué, cómo que voy a tener, pero si es mi competencia, ¿vale? Este cambio cultural, ¿vale? Era el freno en toda regla a todo este cambio que necesitaban, ¿vale? Era difícil de entender, pero un cambio cultural, toda esta transición necesita este cambio, ¿no? Yo me acuerdo cuando ya era muy joven, que me obligaron a... empecé a ir en moto sin casco y de repente obligando a poner el casco. Bueno, era como si te mataran aquello, ir con casco, no ir en moto, leche, que no oyes, no te entiendes. Y era horroroso, ¿vale? Al cabo de los años, ahora ves a alguien sin casco y dices, Dios mío, se va a matar, ¿vale? Entonces, este cambio es de años. Entonces, bueno, pues por suerte estamos en el 2030 y todo ha ido evolucionando y ahora es que todos los problemas, ¿por qué es más fácil ahora? Porque nos encontramos con todas las barreras al principio y hemos cambiado la forma que tiene la gente de entender cómo se hacen los negocios, que no es perder cuota, sino que es ganar en otros sectores, ganar en impacto, y eso además se te compensa por otros lados con menores impuestos, porque es que la administración también lo ha aprendido a hacer, con mayores, no sé, diversidad de negocio, ¿no? Cultura y sistema. Javi, que tú eres experto en sistemas de economía colaborativa, cuéntanos las dificultades de esta economía colaborativa. Yo creo que estamos todos de acuerdo, es decir, si... El problema es atreverse a pensar y atreverse a imaginar, porque es muy fácil decir no por qué, ¿no? Oye, los drones, pues hace un rato los drones, la mayoría de la gente decía que eran para los niños en los parques y para los militares en la guerra. Pero ahora los drones cuidan nuestros campos, vigilan nuestras infraestructuras, vigilan incluso las cañerías que tenemos debajo. Intentar crear un espacio seguro donde la pregunta relevante sea ¿y si? ¿Y si en el 2030 de verdad la comunicación de baja frecuencia es gratis? ¿Y si los drones ocupan como abejas y pueden medir la calidad del suelo? Permitirse, ¿no? Antes de ponerla... Cuando salió el primer móvil con cámara, año 2000, un J-Phone japonés, la BBC, que es un medio nada tendencioso, da una noticia que hoy les parece vergonzosa, que es: mirad estos japonesitos que les encanta hacerse autorretratos con el móvil. Si en vez de reírte de esta invención dices ¿y sí?, igual inventas Instagram. Y esta es la actitud donde yo creo que es muy difícil en lo cotidiano, porque a todos nos abordan los problemas, a todos nos abordan las presiones, pero crear un espacio donde te puedas permitir decir ¿y si esto fuera?, esto desencadena una energía brutal. Hemos restaurado la tierra. Hemos hecho un trabajo duro, hemos saltado todas las dificultades que habían, algunas que nos las autoimponíamos, porque esto también lo tenemos, los Sapiens. Por cierto, recomiendo el libro de Sapiens, brutal, espectacular. Entonces, estas propias dificultades, estas propias piedras en el camino, a veces mentales y a veces operativas y a veces del día a día que nos vamos creando, hemos podido ver cómo le pegamos una patada y esa piedra desaparece del camino, ¿no? Y entonces ahora estamos en un escenario donde ahora ya tenemos que ir a sumar entre todos, a colaborar entre competidores, entre extraños, y estamos para ayudarnos los unos a los otros en esta bolita azul mágica y espectacular, que solo hay una, solo hay un planeta A, ¿no? Siempre estamos hablando que se está buscando el planeta B como segunda opción, vamos, hasta que esto no ocurra, y que lo que tenemos que hacer es sobre todo seguir trabajando juntos, salvando todas las dificultades que pueden haber, y trabajar sobre todo también con el sector público para poder cambiar estas mentalidades, estas maneras de proceder, de que no estemos encallados en un bucle y de que una normativa las normativas están para cambiarlas, son invenciones de los sapiens, los sistemas son invenciones de los sapiens, por lo tanto podemos inventar todos los nuevos sistemas y todas las nuevas soluciones. Yo ahora lo que haríamos sería, bueno, aparte de
de poder hacer esta pequeña reflexión, de que podáis vosotros preguntar a nuestros expertos cosas concretas o dudas que podáis tener o reflexiones o lo que queráis. ¿Pasamos el micro o cómo lo hacemos? ¿Alguien quiere decir? Paco. Sí. Yo recuerdo ese momento que era muy difícil, que, bueno, y además cuando la gente estaba en temas de cambio, sufríamos porque no lográbamos que esto se extendiera. A pesar de la necesidad, la gente sabía que era necesario, pero no se actuaba. Teníamos las voz. Recuerdo una muy importante, que quiero ser por 27, que fue claro. O sea, ayudó a que se diera este cambio. ¿Qué creéis que pasó? ¿Cómo es que la gente, que yo creo que fue el empoderamiento ciudadano que logró eso? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue este tema que ayudó a dar ese cambio de tendencia y que la gente, por el año que había empezado, yo a mí, quizá hoy en día, sería muy difícil? ¿Qué pasó para animar a la gente a exigir este cambio? Javi, cuéntanos sobre el empoderamiento ciudadano. Mira, lo más probable es que fuera un accidente. Es decir, lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, me parece que hay mucha fuerza acumulada. Recordad a Greta antes de la pandemia, ¿no? Pero y tantos otros movimientos. Y los accidentes, y yo creo que lo que hemos de hacer es utilizar a la inversa la teoría del shock de Naomi Klein. Naomi Klein, que dice: la agenda conservadora ya está escrita y aprovecha cualquier accidente, una crisis financiera, un terremoto, una inundación, para avanzar. Pues yo creo que lo que tenemos, ahora que tenemos 20 años de experiencia, en el caso de Veritas, pero en muchos otros movimientos lo mismo, me parece que hemos de estar preparados para aprovechar los accidentes. Porque los cambios que necesitamos no son cambios de capítulos. Nos parece que la realidad son como las series de televisión, que acaba un capítulo, ver siguiente capítulo y hay una línea argumental. Los cambios de verdad son cambios de pantalla, como en los videojuegos, donde llevas media hora poniendo lazos a jirafas y de repente cumples 1000 puntos y lo que hay que hacer es fotos a osos polares. Pues me parece que lo que hay que hacer es ser consciente de que el accidente no nos deje, el accidente nuclear, el accidente, la sequía del lago del Chad, el accidente que sea, que no nos deje despistados, sino que aprovechemos el accidente para proponer cosas alternativas. Yo le podría agregar, yo soy biólogo de formación y siempre pensamos, ¿no?, la vinculación de los ecosistemas, simbiosis industrial, ecosistemas, sistemas industriales y en general las actividades y la compatibilidad de nuestros procesos con la naturaleza. Yo le sumaría a lo que dice él que ecológicamente, pero de la ecología de modelos de comportamientos de especies, cuando hay una catástrofe natural, es una oportunidad de la naturaleza para recomponerse. Y yo le sumaría a lo social lo natural, que es miremos cómo la naturaleza saca valor de este accidente o de esta catástrofe. Yo aportaría otra cosa, a ver, y es que poco a poco todo el mundo va haciendo algo, ¿vale? Siempre digo que la economía circular es como un tren, ¿vale? Que va por un carril a velocidad que todo el mundo, para que la gente, lenta, para que la gente se vaya subiendo, ¿vale? Se va subiendo, pero llega un momento que ya hay pasajeros suficientes, y cuando hay pasajeros suficientes, y quien esté allí, lanzan, ¿vale? Y quien se haya quedado, pues lo siento por ellos, ¿vale? Yo creo que en el 2027 pasó un poco también esto. Es decir, que llegó un momento en que, ostras, que ya había muchos pasajeros, mucha gente que ya estaba trabajando en esto y había hecho los cambios suficientes, con la conciencia cambiada, como para que, ostras, pues a lo mejor pues porque había un accidente y necesitábamos correr porque venía una roca detrás en el tren y dijimos, bueno, ¿qué hacemos?
Pues, ¿cuántos tenemos? Venga, tiremos, ¿vale? Yo creo que pasa una cosa como esta. Es una combinación de, sí, accidente, pero también acumulación. Es decir, y puede hacerse, ese accidente puede utilizarse en positivo porque se ha ido preparando, ¿vale? No sé, ¿por qué salta la chispa de repente en unas brasas, la llama en unas brasas calientes? Porque se ha acumulado suficiente temperatura y sale la llama. Pues es un poco eso. Yo, si me permites, para acabar, yo creo que también lo que aprendimos fue a comunicar en positivo y a comunicar que hacer bien las cosas nos beneficiaba a todos, ¿vale? Veníamos de una comunicación que estaba muy dominada por determinados intereses, a menudo, ¿no?, intereses económicos, macroeconómicos. Y en el momento, tú decías, ¿no?, empoderar a la ciudadanía. En el momento que empezamos a comunicar desde que el cambio es posible, porque es la suma de lo que todos hacemos, pero también a ser conscientes de que como somos animales políticos y tenemos que exigir nuestros derechos, y yo creo que no, antes de la pandemia, yo creo que nuestros hijos, hijas nos pasaron la mano por la cara, en plan, ya está bien, el bla, bla, bla famoso, ¿no?, de la Greta, ya está bien del bla, bla, bla. Vamos a pasar a la acción y lo vamos a hacer en positivo. Y los que van a escribir el relato vamos a ser nosotros. Yo creo que es el cambio de la comunicación, para mí es esencial. Muy bien. Yo ahora voy a hacer una reflexión, o os traslado esta reflexión o esta idea para ver si desde aquí podemos activar un cambio también en este sentido. Hace ya unos meses iba andando con Silvio y estábamos reflexionando de por qué los proveedores de Veritas tienen que pagar un coste adicional por tener el certificado de agricultura ecológica, cuando debería ser al revés. Los que usan agrotóxicos, químicos, etcétera, deberían pagar para tener un sello donde diga además toda la lista de componentes no buenos para la sociedad, para la salud y para el planeta, que esto ofrece. Igual que Veritas ha hecho campaña activista para la reducción del IVA de los productos de higiene femenina, yo creo que también se puede iniciar, y aquí lo lanzo, para que podamos hacer esta reflexión conjunta y sumar todos, y porque esto hay que apretar desde muchos frentes, de esto que estamos hablando. Esto afecta a, ya habéis visto pues el escándalo que se monta cuando hay un ministro que dice que hay que comer un poco menos de carne. O sea, pues ahora estamos hablando de que estos costes que tienen los que lo hacen bien, ¿por qué no tiene que ser al revés? ¿Por qué no los tienen estos costes los que no lo hacen tan bien? Si quieres, Sofía, tú explica un poco tu conocimiento y tu experiencia en esto, pero yo creo que es un movimiento que podemos iniciar hoy y que no nos tiene que parar. No sé si hay experiencias en otros países. Ya te digo, esto surgió caminando con Silvio y decía, oye, pero esto, ¿y por qué es así? Porque además decía, bueno, pues ya que Veritas también estaba ayudando a según qué proveedores de diferentes maneras, pues oye, pues ayudémoslos a pagar esta cuota. Pero entonces la reflexión fue, bueno, pero es que esto no debería existir, esta cuota, este canon, esta penalización no debería existir. Pero bueno, algún día tuvimos que ponernos a remangarnos y empezar a luchar porque esto cambie, ¿no? Sofía, si quieres explicar. Yo creo que son cambios que cada vez los vamos a ver de manera más sistémica en la administración pública, pero sí que es verdad que muy provocados por la acción social. Si nosotros no estamos detrás aportando esas ideas al sector público, va a ser muy difícil que ellos que han cogido esa distancia tan ancha con la realidad, sean conscientes de lo que se puede llegar a provocar pensando al revés, ¿no? Cambiando en lugar de seguir pensando dentro del marco, empezar a pensar fuera del marco. Pero yo creo que la ley para nuestro propósito puede ser una iniciativa para luego ir incrementando todas estas acciones que son lógicas y coherentes desde el punto de vista del ciudadano. Creamos las circunstancias para que las cosas pasen. Sofía, explica lo que quieres y ya cierras tú.
acuerdo con lo que dice Eugeni. En este caso, desde Veritas sí que hemos hecho propuestas de cambio de ley para reducir el IVA, como ha comentado, de higiene femenina, de los pañales y una propuesta también de retribución para los celíacos. Y cuando nos planteamos estas causas, evidentemente surgió la de ecológico, ¿no? Es decir, es que también debería ser más barato el IVA de los productos ecológicos si la administración pública, y en este caso Europa está totalmente alineada, quiere de verdad potenciar la democratización, ¿no?, de estos productos. Pero nos pareció que éramos demasiado partidistas al reclamar esto y que quizá no nos tocaba a nosotros de primera mano, pero está clarísimo que estamos de acuerdo. Yo, si no hay más preguntas, para cumplir con nuestro timing, y el cierre os lo dejo hacer a vosotros, yo solo comparto, ya que tengo la palabra, comparto una reflexión con vosotros que, pues, como seres humanos tendemos a amar y a respetar lo que conocemos, ¿no? ¿Verdad? Que queremos más a nuestros familiares, a nuestros amigos, también porque, más allá de cómo son, porque los conocemos, ¿no? Y creo que falta de respeto del planeta, ¿no?, también en parte es porque como civilización nos hemos alejado un poco de la naturaleza, ¿no? Hemos dejado de conocerla, de tocarla y por lo tanto de quererla. Así que os invito a ir a pasear los fines de semana. Gracias, Sofía. Bueno, 30 segundos cada uno de vosotros para lanzar el mensaje que esto es como los debates políticos, ¿no? El minuto de gloria, 30 segundos, va, que creo que por ahí tenemos algo para comer, ¿verdad? Que yo ya he visto ahí, además como no había desayunado ya se me van los ojos. Venga. Yo conecto lo del principio de storytelling, storymaking y sentir la experiencia con lo que dijo Sofía. Si fuéramos capaces de incentivar en la compra esa percepción de la experiencia regenerativa, creo que sería un camino que vincula la vida cotidiana con la naturaleza. Nos hemos alejado en la ciudad, acerquémonos con la experiencia y con el sentir de lo que estoy comprando. Yo, para mí, nos hemos atrevido. Por fin nos hemos atrevido. Y los cambios dan miedo, pero es que el cambio es vida. Yo también soy bióloga de formación y la vida es cambio. Por lo tanto, en ese paso, ¿no?, en atrevernos, es cuando podemos conseguir, ¿no?, los éxitos. Nos hemos atrevido a pensar en grande, pero ir haciendo en pequeñito. Es la única manera de hacer, porque si queremos hacerlo lo último, no llegaremos nunca. Pequeñito y grandes visiones de futuro. Yo solo recordar que hace 20 años alguien o muy pocas personas de repente pensaron, oye, si pudiéramos dar alimentación ecológica para todos y para todos los días, y 20 años más tarde estamos aquí. Fantástico, mejor final que este. ¿Ya?